hígado y cáncer de vesícula y vías biliares. ¿Ya? Vamos a hacer la primera parte del cáncer de hígado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes en general, digamos, cuando enfrenten a un paciente con cáncer, puedan establecer cómo van a llegar al diagnóstico y luego de que cuál va a ser sus criterios, digamos, para establecer el diagnóstico, sepan cómo lo van a tratar. ¿Ya? En el caso de los cánceres, por ejemplo, de tracto gastrointestinal, tanto de hígado, vesícula biliar y colangiocarcinoma de vías biliares, es importante que ustedes puedan definir si el cáncer es resecable o no es resecable, porque dependiendo de eso va a definir si va a recibir un tratamiento, por decirlo así, definitivo o solamente va a haber necesidad de quimioterapia. Entonces, vamos a ver dentro de lo que es cáncer de hígado. Ya, dentro de las diapositivas hay bastante información, entonces vamos a pasar solamente lo que es más importante y el resto ya ustedes lo pueden leer. ¿Ya? Entonces, básicamente dentro del cáncer de hígado lo que hemos revisado es el hepatocarcinoma. ¿Ya? El hepatocarcinoma o el cáncer de hígado como tal, primario de hígado, el hepatocarcinoma corresponde a más del 90% de los tumores hepáticos y se presenta en aproximadamente el 85% de los pacientes con diagnóstico de cirrosis. Es la quinta causa más común de cáncer a nivel mundial y es la segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres después del cáncer de pulmón. En cuanto a la etiología, hay diferentes etiologías. Está asociado con la presencia de hepatitis B, hepatitis C, enfermedad hepática alcohólica, es decir, cirrosis asociada a enolismo crónico y la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Hígado graso no alcohólico. En cuanto a la hepatitis viral B y C, entre las dos configuran entre la hepatitis B y C configuran más del 70% de los casos. La hepatitis B corresponde al 56% de los casos de hepatocarcinoma y el 20% corresponden a la hepatitis C. En cuanto a la hepatitis B en específico, como enfermedad afecta a más de 250 millones de personas en todo el mundo y es la causa más común de hepatitis crónica a nivel mundial. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la hepatitis B produce hepatocarcinoma? Es a través del gen de la hepatitis B se une al genoma del huésped y esto es fundamental para la oncogénesis del hepatocarcinoma como tal, ¿no? Es importante que ustedes sepan esto. Todos los pacientes con hepatitis B no necesariamente tienen que ser cirróticos para desarrollar hepatocarcinoma. Es decir, puedo tener hepatocarcinoma en un paciente con hepatitis B que no es cirrótico. Sí. Sin embargo, si tiene cirrosis, es más frecuente que presente hepatocarcinoma. ¿Cuáles son los predictores de que mi paciente con hepatitis B pueda hacer hepatocarcinoma? Uno es la carga viral. Si la carga viral es más de 10.000 copias, tengo mayor riesgo de que el paciente pueda hacer hepatocarcinoma. Esta, digamos, predicción de que pueda hacer hepatocarcinoma es independiente de la positividad del antígeno E. Es decir, que no necesito que este antígeno sea positivo para que mi paciente tenga mayor riesgo de hacer hepatocarcinoma. Sin embargo, si está presente, hay una mayor incidencia y es de peor pronóstico. Si tengo un paciente con hepatitis viral B con antígeno de superficie positivo con carga más de 1000, también tiene mayor riesgo de hacer hepatocarcinoma. Y si está coinfectado con hepatitis C o con hepatitis D, también tiene mayor riesgo. Ya. En cuanto a la hepatitis C, hay distintos genotipos. El que está más asociado al hepatocarcinoma es el genotipo 1B. El virus de la hepatitis C no se integra con el genoma del huésped, sino el fenómeno por el cual produce el hepatocarcinoma es a través de la inflamación crónica con fibrosis y nódulos de regeneración, ¿no? Y eso contribuye al desarrollo del cáncer como tal.
Hay distintos marcadores moleculares que se pueden utilizar en caso se llegue a tener biopsia. Para esto sí es importante. El paciente con hepatitis C generalmente o sí presenta cirrosis, o sea, la cirrosis sí es un fenómeno que está presente en el paciente con hepatitis C y con hepatocarcinoma. Y nuevamente la infección viral pues, ofrece un mayor riesgo de hepatocarcinoma. Ahora, en la esteatohepatitis no alcohólica digamos, en primera instancia está la B con 56%, la hepatitis C con 20% y luego estaría la esteatohepatitis no alcohólica con el 13% digamos, de todos los pacientes que presentan hepatocarcinoma. Y bueno, es más frecuente en países occidentales. También se ha relacionado con otras sustancias tóxicas como el alcohol y las aflatoxinas, pero en menor proporción, ¿no? En el caso del alcohol, sí se ha asociado que el 30% de los pacientes con hepatocarcinoma tienen este antecedente de consumo excesivo de alcohol y que aumenta el estrés oxidativo y el fenómeno inflamatorio y a través de eso produce la neoplasia. Y la dosis es de más de 80 gramos por día de alcohol, eso quintuplica el riesgo de hepatocarcinoma. Y otro factor es las aflatoxinas, este tipo específicamente la B1, pero que generalmente se encuentra en Asia, no es tan frecuente en nuestro, por decirlo así, en nuestro medio. Otros factores de riesgo, en general, enfermedades hepáticas, pero que en realidad son de menor frecuencia. Ya habíamos visto parte de la epidemiología. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio. En 2018 se diagnosticaron 841,000 nuevos casos y de los cuales 780,000 pacientes, ¿no? Fallecieron. La mayor incidencia se encuentra en Asia, ya que la hepatitis B es más prevalente en esa área. Y en países occidentales se ve que hay una mayor frecuencia con el hígado graso, por decirlo así. Y que lo que se espera es que la tendencia vaya en aumento, dado que los pacientes con obesidad cada vez son más frecuentes y síndrome metabólico, ¿no? Enfermedades metabólicas que predisponen también más al desarrollo de esta enfermedad. La edad de presentación media del hepatocarcinoma es 64 años y la supervivencia de los 5 años es del 18%. Este es un gráfico donde podemos ver, de acuerdo a la etiología, cómo se distribuye, de acuerdo al continente, a la localización, la etiología del hepatocarcinoma en general. Ya. Esta tabla la puse porque aquí se evalúa cuál es lo que se espera de incidencia en la población que tiene estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede tener cirrosis con un Child-Pugh A o B. Si tiene hepatitis B, lo que se espera es que 3 a 8% de esos pacientes desarrollen hepatocarcinoma. En hepatitis C, 3 a 5%. Y en la esteatohepatitis no alcohólica, 1.3 a 3%. Y otros casos que son más frecuentes. Básicamente eso era lo más importante. En cuanto a la fisiopatología, ya les había mencionado, en la hepatitis B sí se une, se integra el genoma del huésped y activa este G o este promotor, ¿no?, de la transcriptasa inversa de la telomerasa, y eso, esta es una mutación que se encuentra presente en el 60% de los casos en los cuales se diagnostica hepatocarcinoma. Y en el caso de la hepatitis C, el mecanismo por inflamación crónica, el paciente prácticamente tendría que tener cirrosis para que haya mayor frecuencia de hepatitis C, de hepatocarcinoma, y el mecanismo es la inflamación crónica. En la histopatología hay diferentes patrones. Pueden ir, la presentación en general del grupo histológico, pueden ir los tumores de bien diferenciados hasta pobremente diferenciados. Obviamente, si es pobremente diferenciado, el pronóstico empeora, ¿no? El patrón trabecular es el más común. Ahora, ¿qué van a encontrar ustedes en sus pacientes con una historia, en la historia clínica, ¿no? La clínica depende del estadio del tumor y de la cirrosis o del daño hepático que tenga el paciente de fondo. Es decir, no va a haber una presentación que ustedes digan típica para la cual identificar que el paciente tiene hepatocarcinoma.
En el paciente no cirrótico puede ser inicialmente incluso hasta sintomático en la etapa inicial de la enfermedad. Y bueno, esto ya lo habíamos visto. Y en el paciente cirrótico son síntomas de paciente cirrótico, es decir, insuficiencia hepática descompensada, mayor ictericia, prurito, encefalopatía hepática, citis, es decir, que el paciente cirrótico se descompensa básicamente. Ahora, el dolor abdominal es la manifestación más frecuente del hepatocarcinoma y puede estar asociada no a sangrado varicial, intraperitoneal, ictericia o tener alguna complicación infecciosa. Pero básicamente, como ustedes lo van a diagnosticar, va a ser, la clínica no va a ser específica. Sin embargo, en todos los pacientes que tienen hepatitis B o C, crónica, más que todo es el screening y los estudios de imagen. Algunos otros pacientes pueden debutar con síndrome paraneoplásico, con hipoglicemia, eritrocitosis, hipercalcemia, diarrea, etc. O signos variados. Y en cuanto a metástasis extrahepática o localización extrahepática del hepatocarcinoma, la metástasis más común se localiza a nivel del pulmón, ganglios intraabdominales, hueso, médula y glándula suprarrenal. En cuanto a la analítica, básicamente, ¿qué hay que pedir a estos pacientes? Pruebas de función hepática, perfil hepático completo, incluyendo TGO, TGP, fosfatas alcalinas, GGT, INR, albúmina. Y si en casos, y también hay que hacer pruebas para filiar la etiología, ¿no? Incluyendo C de hepatitis B y C. Y bueno, se pueden hacer también estas pruebas, pero como la presentación no es tan frecuente, tendrían que tener ustedes una alta sospecha para poder solicitarlas. El marcador que sí se pide para el diagnóstico del hepatocarcinoma es la alfa-fetoproteína. En el caso de la alfa-fetoproteína, no se correlaciona con el tamaño del tumor ni con la invasión vascular, ¿ya? Si los tumores, los hepatocarcinomas son muy pequeños, tal vez no vayan a secretar alfa-fetoproteína y yo voy a tener una alfa-fetoproteína normal. La sensibilidad es de aproximadamente el 66% y la especificidad del 80% si yo lo encuentro en 10. Y bueno, teniendo en cuenta que el valor normal es de 10 a 20. Si el valor está más de 200, sí es más específico, pero la sensibilidad todavía es moderada. Pero en caso de que el punto de corte sea más de 500, sí tiene una especificidad mucho mayor, hasta el 90%. Hay otras causas que me pueden elevar alfa-fetoproteína, sí. Pacientes con hepatitis crónica, cirrosis, embarazo y otros tumores de línea germinal y no germinal. Entonces, todo paciente que tiene alfa-fetoproteína elevada tiene hepatocarcinoma. Ya. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y luego viene, ya he visto la historia, en realidad depende del compromiso que tenga el paciente, de la disfunción hepática que tenga. En pruebas de laboratorio, básicamente es como para un paciente cirrótico más alfa-fetoproteína. Y en estudios de imágenes tenemos varios, una es la ecografía, la tomografía y la resonancia. En el caso de la ecografía, ¿para qué sirve? Más que todo para hacer screening. En todos los pacientes que tienen hepatitis B y C, lo que se recomienda como prueba de screening es que se hagan una ecografía cada 6 meses. Ecografía más alfa-fetoproteína cada 6 meses. Lo malo es que la ecografía es limitada para la detección de tumores menos de 2 centímetros. Entonces, bueno, podemos utilizar en esos casos tomografía, ¿no? Pero el estándar es ecografía más alfa-fetoproteína cada 6 meses. Y si yo encuentro algo alterado, tengo algún otro índice de sospecha, por ejemplo, los otros factores que les mencioné al inicio, ¿no? La carga viral más de 10.000, etc. Entonces, en esos casos podría ser otros estudios. Ya, así ya les dije. En este caso serían los estudios de imágenes con tomografía. Los criterios de diagnóstico, esto es importante porque en el caso del hepatocarcinoma es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar solo con imagen, sin necesidad de biopsia e iniciar quimioterapia o tratamiento en general. El criterio de diagnóstico por imagen para detectar hepatocarcinoma es con una TEM trifásica
que incluye hiperrealce en la fase arterial y un rápido lavado durante la fase venosa portal en relación con el fondo hepático. Esto tiene una sensibilidad de 65% y una especificidad del 96%. Sin embargo, si las lesiones son menores de 2 centímetros, la sensibilidad disminuye al 40%, es decir, es baja. Y si son lesiones mayores a 2 centímetros, el valor predictivo positivo pues aumenta más del 92%. También podemos hacer imágenes de resonancia magnética. Igualmente, en T1 vamos a ver imágenes isointensas o hiperintensas, dependiendo del grado de fibrosis grasa o necrosis, y que aparecen como isointensas en T2. Esto lo vamos a ver ahora en las siguientes imágenes. Lo más importante que les van a preguntar es cómo van a diagnosticar o cuál es el fenómeno por el cual se diagnostica un hepatocarcinoma por tomografía. Es el fenómeno del washout. Eso, bueno, siempre les van a preguntar. Ya, ese fenómeno básicamente consiste en que el paciente, aquí dice, las lesiones son más brillantes que el hígado circundante en la fase arterial, ya sea en la tomografía o en la resonancia, y son menos brillantes que el parénquima circundante en las fases venosa y en la fase tardía, lo que se relaciona con el aporte sanguíneo diferencial del tumor en comparación con el resto del hígado. Por ejemplo, aquí en la fase, esto es como se vería en la fase de precontraste. Solo van a ver una lesión probable nodular que es más hipodensa en relación al parénquima hepático, que en la fase arterial va a tener mucho mayor realce, y en la fase venosa ese realce prácticamente se va a lavar, o sea, la captación de contraste se lava y aparece hipodenso en relación al parénquima hepático. Ese es el fenómeno de Washout. Y tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 96%, perdón, y es un criterio suficiente para el diagnóstico sin necesidad de confirmación histológica. Aquí también vemos imágenes, ¿no?, donde la fase arterial capta mucho más contraste y tiene un fenómeno de lavado a nivel de la fase, en este caso sería de la fase tardía. También se puede hacer biopsia de hígado, no se realiza de forma rutinaria, ya que el procedimiento conlleva riesgo de diseminación tumoral y también de sangrado. Dependiendo del tumor, del tamaño del tumor, las biopsias pueden salir falsas negativas, ¿no? Y se recomienda la biopsia en lesiones no típicas de hepatocarcinoma, en imágenes con contraste y con esta categorización en realidad que es riesgo de malignidad a nivel de hígado. Ya, estas son, digamos, algoritmos de recomendación que son de la NCCN para ver cómo podemos hacer. En este caso es el screening del hepatocarcinoma. Pacientes cirróticos de etiología viral, alcohólico, con disfunción metabólica, pacientes candidatos a trasplante o pacientes sin cirrosis pero que tengan hepatitis B. En este caso se hace ultrasonografía o ecografía más fetoproteína. Si en la ecografía los nódulos son menos de 10 milímetros, se repite la ecografía y la fetoproteína en 3 a 6 meses. Si la ecografía sale negativa, se repite como el estándar en 6 meses. Y si la fetoproteína sale positiva o hay nódulos más de 10 milímetros, entonces se pasa al siguiente algoritmo. Si tengo alta sospecha o la fetoproteína positiva o una imagen de resultado positivo, entonces le hago tomografía. Puede ser tomografía o resonancia o ultrasonografía con contraste. En nuestro caso sería tomografía. Si no encuentro nada, retorno al screening normal. Y si encuentro alguna alteración, confirmo el hepatocarcinoma. Si no estoy seguro, individualizo el seguimiento y las pruebas de imagen. Y si es definitivamente benigno, retorno al screening normal.
Una vez que he confirmado el hepatocarcinoma, hago una evaluación multidisciplinaria para ver cuál es el estatus de enfermedad hepática que tiene el paciente y las comorbilidades. Y bueno, hago historia clínica, sé de hepatitis, ya lo habíamos comentado. También hago tomografía de tórax, ya que es un sitio, digamos, que podría comprometer el hepatocarcinoma a nivel metastásico. Estudios de hueso, esto sería como una gamografía ósea. Y puedo hacer otros estudios dependiendo de la necesidad. Y veo si el tumor es resecable, si está solamente confinado a hígado pero no es resecable, y o es tributario o no de trasplante, o si tiene metástasis extrahepáticas. Y dependiendo de eso viene el manejo. Ahora, en cuanto a los tipos, digamos, en caso de que yo haga biopsia al paciente, hay diferentes histopatologías que yo podría encontrar, ¿no? En dos de ellas, una es la clase proliferativa y la no proliferativa. Lo que quiero que recuerden de aquí es que en este caso de la proliferativa, en la biopsia, además de todos los marcadores y pruebas moleculares que le puedo hacer, la diferenciación celular es pobre y está más asociado con infección por el virus de hepatitis B. Y cuando nosotros vemos, digamos, la invasión vascular, tiene alta frecuencia de invasión vascular, los tumores son más agresivos y tiene altos niveles de alfa-fetoproteína. En el caso de que la histología sea un no proliferativo, está más asociado con todas las otras causas de hepatocarcinoma, y también los niveles de alfa-fetoproteína van a ser mucho menores, la invasión vascular también va a ser menor y van a ser tumores mucho menos agresivos. Entonces, a nivel histológico, menor proliferación, menor agresividad, menor invasión vascular y niveles de alfa-fetoproteína también menores. En cuanto a tratamiento, el tratamiento básicamente es la resección quirúrgica. Tienen que ser pacientes que estén en estadios muy tempranos o tempranos. Las definiciones están allí. El estadio temprano, muy temprano es que tienen una función hepática preservada y una puntuación de esta escala ECOG-PS de 0 y un nódulo solitario de 2 centímetros. Y los pacientes con estadios temprano también tienen función hepática preservada, la puntuación ECOG-PS de 0 y un nódulo solitario de más de 2 centímetros. En estos dos casos sí se puede entrar a resección quirúrgica. Obviamente si tiene un CHA-ELA tiene mejor pronóstico y puede resistir mejor la operación, ¿no? Tendrá un resultado más favorable. ¿Y cuáles son los factores predictivos de recurrencia? La invasión microvascular y macrovascular, la diferenciación tumoral y la presencia de nódulos satélites. El riesgo de recurrencia a los 5 años es de hasta el 70%. Bien. Entonces, en el tratamiento sería la resección quirúrgica, luego sería el trasplante de hígado. Para esto se utilizan los criterios de Milán. De acuerdo a si cumple con los criterios de Milán, va a trasplante de hígado. Y una vez que se ha realizado el trasplante, la supervivencia es del 60 al 80%. A los 5 años y a los 10 años es del 50%. Y recuerden que sin tratamiento, bueno, en el momento del diagnóstico, la supervivencia en general es 18%. Entonces sí aumenta considerablemente su supervivencia. Y la recurrencia en caso de trasplante hepático es inferior al 15%. Se le puede dar terapia adyuvante y que sí ha demostrado beneficios además del trasplante. Otro tipo de tratamiento sería la ablación tumoral. Igual en estadios muy temprano y temprano, en la clasificación de Barcelona. La ablación de los tumores básicamente consiste en aumentar la temperatura local del tumor mediante ablación con radiofrecuencia. Hay otro tipo de ablación que podemos hacer con ácido acético, pero en general comparando las dos, la mejor es la de radiofrecuencia y que también se asocia con menor riesgo de complicaciones. Luego están las terapias transarteriales.
Lo importante aquí es que recuerden que este tipo de terapias pueden utilizarse en estadios intermedios, es decir, en el estadio B, y está contraindicada en pacientes con cirrosis descompensada. Y finalmente tenemos la quimioterapia sistémica, que el tratamiento que vamos a utilizar, digamos, el que está más recomendado actualmente es el sorafenib, como tratamiento de primera línea en pacientes con estadio avanzado, con función hepática preservada. ECOG deben tener de 1 a 2, invasión macrovascular o diseminación extrahepática. Y estas son las guías de los algoritmos que presenta las guías de la NCCN para ver qué es lo que voy a hacer, ¿no? Si el tumor es potencialmente resecable o también si el paciente podría ir a trasplante. Que básicamente es un resumen de lo que ya hemos hablado. Más, este algoritmo también es de acuerdo al estadio de la clasificación de Barcelona, si es 0, A, B, C o D, y aquí están cada una de las definiciones y el tipo de tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Habíamos dicho en el 0 o A, sí puede ir a cirugía. En el intermedio podría ir a embolización o a las terapias transarteriales, y en estadios avanzados podríamos utilizar terapia sistémica. Aquí no mencionan el sorafenib, le ponen como de primera línea tezolizumab más bevacizumab, que también se puede utilizar y ha demostrado beneficios, pero de primera línea es el sorafenib. Y estadios terminales, ya con enfermedad avanzada, solamente terapia de soporte. El diagnóstico diferencial es con otros tipos de neoplasias. Y el pronóstico básicamente depende de la carga tumoral y de la disfunción hepática. El sistema de clasificación de Barcelona, que ya lo habíamos mencionado, y que se clasifica en 5 grados, ¿no? De 0 hasta el 20. Y la clasificación que normalmente se tiene para los tumores son del TNM, pero en el caso del hepatocarcinoma utilizamos la de Barcelona porque incluye pruebas de función hepática y el estado general del paciente, ¿no? Lo que no incluye el TNM. Como les había dicho, la supervivencia a 5 años es del 18%. Los pacientes con altos niveles de alfa-fetoproteínas se asocian con cáncer pobremente diferenciado y eso lleva a un peor pronóstico. Si está asociado al virus de la hepatitis B y se encuentra el antígeno para la hepatitis, para el antígeno E, sérico positivo, es un pronóstico aún mayor, más desfavorable y tiene una mayor tasa de recurrencia. Si tiene más carga viral, también tiene peor pronóstico. Y la diabetes mellitus también, como enfermedad metabólica de inflamación crónica, también se usa un pronóstico mucho más desfavorable. Las complicaciones básicamente son disfunción hepática, encefalopatía hepática, sangrado varicial, ictericia eruptiva, complicaciones infecciosas con absceso. Otra complicación que podemos tener es hemorragia intraperitoneal. Básicamente el paciente va a tener dolor, hipotensión, anemia, aumento del perímetro abdominal. Se le toma una tomografía, se confirma el diagnóstico y bueno, se le da tratamiento. Y bueno, la metástasis extrahepática más común es a nivel pulmonar, es por eso que dentro del estadiaje se le pide tomografía pulmonar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al... ¿Qué era? Ya vamos a tener, es que se me han movido las diapositivas, les voy a arreglar un poco. Y será unos 5 minutos y ya hacemos las otras dos. ¿Ya? De toda la presentación de la frecuencia de presentación de los cánceres no son tan frecuentes. ¿Ya? El mecanismo fundamental o la fisiopatología fundamental es la inflamación crónica, en este caso de la vesícula biliar. Hay distintos factores, todo lo que produzca inflamación crónica puede producir cáncer de vesícula biliar.
En este caso tenemos la colelitiasis, pueden haber calcificaciones de la propia vesícula biliar, pólipos vesiculares, que digamos son los factores más frecuentes. En el caso de la colelitiasis, la presencia de cálculos vesiculares presenta un aumento de 4 o 5 veces la prevalencia del cáncer. Esto aumenta con el tamaño del cálculo y la cronicidad de la inflamación. Los cálculos que son mayores de 30 centímetros, perdón, de 3 centímetros se asocian con mayor intensidad en el cáncer, especialmente cuando son sintomáticos. Luego tenemos la calcificación de la vesícula biliar. En este caso vamos a ver una imagen después, o cuando la vesícula biliar hay un signo que se puede, que la vesícula se vuelve palpable, que sería signo de Courvoisier-Terrier. Los pólipos vesiculares también están asociados con la presencia de carcinoma de vesícula biliar. El potencial maligno aumenta con pólipos que miden más de 1 centímetro. Y bueno, en el caso de los pólipos malignos tienden a ser solitarios y tener un diámetro mayor de 2 centímetros. En cuanto a epidemiología, el adenocarcinoma de vesícula biliar es el tumor biliar más común, aunque generalmente, como les dije, es más raro. Y más del 50% de los casos se detectan incidentalmente durante la colecistectomía. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando los pacientes van a cirugía para colecistectomía, es como una norma que vayan las vesículas a anatomía patológica. Sí sería importante, si van a ser cirujanos, que revisen las anatomías patológicas, porque hay muchos pacientes que ya tienen diagnóstico, pero como no se revisa el AP, se diagnostica tardío cuando el paciente ya viene diagnosticado, y la anatomía patología, o sea, ya era positivo cuando le hicieron la colecistectomía. En 2023 se diagnosticaron aproximadamente 5.000 nuevos casos y la tasa de supervivencia global a los 5 años es del 19%, o sea, realmente las tasas de supervivencia son bajas. Y la frecuencia más es en mujeres. Y casualmente la colelitiasis también es más frecuente en mujeres. Entonces, sí hay que tener mayor escucha. El adenocarcinoma suele asociarse con colelitiasis o pólipos vesiculares. En cuanto a la histopatología, como el cáncer de la vesícula en general es contigua al hígado, entonces puede presentar una extensión directa hacia la serosa, hacia la serosa del hígado, a través de la serosa hacia el hígado o hacia la superficie peritoneal. Y dependiendo, ¿no? El tumor puede ser infiltrante, polipoide. Bueno, lo más frecuente es que sean adenocarcinomas a nivel microscópico. A nivel de la historia clínica, el hallazgo va a ser, como les dije, incidental durante una cirugía y en muchos casos puede ser asintomático. En este caso, los pacientes van a tener síntomas y signos de colecistitis o cólicos vesiculares. Y la exploración física, digamos algo más característico asociado al carcinoma de vesícula biliar, puede revelar dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho, el signo de Murphy positivo, ictericia, o el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? Que en este caso sería la vesícula biliar no dolorosa, culpable y con ictericia. En algunos casos puede haber hepatomegalia con ascitis y obstrucción intestinal, pero eso ya indica enfermedad metastásica. En cuanto a la analítica, es analítica en general. Hemograma, bioquímico, creatinina, pruebas de función hepática. En cuanto a estudios hematológicos, podemos pedir ecografía, dado que es el examen más sensible en general vía biliar, y para ver si está asociado con, digamos, pólipo o colelitiasis. Si la sospecha es alta, entonces sí podemos pedir otras pruebas como tomografía, resonancia, con la angiopancreatografía por resonancia o econdoscopía. El mejor, bueno, no el mejor estudio, pero un estudio por el cual vamos a poder diagnosticar el NM de vesícula biliar sería a través de la tomografía, y también nos va a dar una idea de si se ha extendido a otra región o no, que generalmente es extensión local al hígado. Podemos hacer tomografía o resonancia
pero digamos, ¿qué es lo importante en este tipo de neoplasias? Que nosotros tenemos que estadificar, o sea, además de ver el tumor a nivel local, tenemos que ver la diseminación. Ahora, en estos casos, eso va a definir si el tumor es resecable o no y si puede entrar a cirugía. Si puede entrar a cirugía, se cura. Si no entra a cirugía, bueno, su supervivencia es baja, ¿no? Es menor al 20%. Entonces es importante, mientras sea operable, operarlo cuanto antes. Ya, tanto la tomografía como la resonancia pueden ayudar a ver la invasión o la infiltración a través de otros órganos, pero no son sensibles para discriminar ganglios linfáticos cuando el ganglio mide menor de 10 milímetros. Ahora, los marcadores tumorales que podemos utilizar, uno de ellos es el CA19-9, pero no se consideran diagnósticos porque no son específicos. Pueden elevarse en otras enfermedades u otras patologías que produzcan obstrucción de la vía biliar. Entonces, pueden ayudarnos en el diagnóstico, pero no van a ser el diagnóstico como tal. En esta imagen de radiografía vemos la vesícula biliar o la vesícula en porcelana, ¿no? Que básicamente está clasificada y es por eso que es radiopaca y se puede ver a nivel de la radiografía. Y en ese caso sí se podría palpar. Esta es una tomografía, no se ve bien, pero este sería, ¿no?, el componente, digamos, heterogéneo a nivel vesicular, que indicaría que hay un tumor, una tumoración. El tratamiento único, definitivo, es la cirugía. No hay otro tratamiento. La quimioterapia y la radioterapia se utilizan como tratamiento complementario después de la cirugía o en pacientes con tumores irresecales o metastásicos avanzados, pero no tienen buena supervivencia y buen pronóstico. El diagnóstico diferencial es con colecistitis, no litiásica, carcinoma ampular, estenosis de conducto biliar, tumores de conductos biliares, cólico biliar, enfermedad biliar, obstrucción, colangitis, colecistitis. Y esta es la estadificación, ¿no? Esto no les van a preguntar, no pueden revisar. Ya, el pronóstico en general es malo. La supervivencia global a 5 años es inferior al 20%. Y desafortunadamente la mayoría de los casos se diagnostican cuando la enfermedad ya es irresecable. La supervivencia a 5 años para enfermedad localizada es de 69%, para enfermedad metastásica regional 28% y enfermedad metastásica a distancia 3%. En caso de que los tumores tengan un T1A y que se puedan resectar por completo, la supervivencia es al 100%. T1A significaría que el tumor solamente invade la lámina y no tiene compromiso ni linfático ni metástasis a distancia. Y luego viene el colangiocarcinoma, que es la neoplasia de las vías biliares. Es generalmente agresivo, igualmente es de diagnóstico tardío. Y lo importante o lo complicado de este tipo de neoplasias es que no siempre es posible obtener una muestra de tejido para su confirmación. Y al momento de su detección es localmente invasivo o metastásico. Si bien la cirugía es la única terapia curativa, también podríamos utilizar radioterapia o quimioterapia, terapia dirigida en combinación con cirugía, ¿no? Bien. En este caso, para el colangiocarcinoma no hay un factor genético o una etiología clara que se pueda precisar, pero sí se hace asociada a distintos factores predisponentes. Uno de ellos son infecciones parasitarias, por clonorquis y opistorquiasis, pero generalmente estas están en el sudeste asiático, o sea, no son tan frecuentes aquí realmente. Y la otra enfermedad con la que se asocia o que es un factor predisponente
es la colangitis esclerosante primaria. Tienen un riesgo, las personas que tienen esta enfermedad tienen un riesgo de hasta 400 veces mayor para poder desarrollar colangiocarcinoma. La colangitis esclerosante primaria podría asociarse con enfermedad inflamatoria intestinal. Si se asocian estas dos enfermedades, el riesgo de colangiocarcinoma es aún mucho mayor. En cuanto a epidemiología, los colangiocarcinomas representan aproximadamente el 3% de las neoplasias malignas gastrointestinales. Son el segundo tumor hepático primario más común y representan aproximadamente entre el 10 al 15% de todas las neoplasias malignas hepatobiliares. La incidencia ha ido en aumento debido a que cada vez tomamos más tomografías y hacemos más exámenes y lo encontramos más frecuentemente. El colangiocarcinoma periliar es el subtipo más frecuente y representa aproximadamente el 50% de los casos. El distal, el 40%, y el intrahepático, el 10%, que es el menos común. Entonces, si habría algo que recordar, sería que ¿dónde van a encontrar más frecuentemente un carcinoma? A nivel de la vía biliar proximal, luego distal, finalmente. En cuanto a la fisiopatología, surge en el contexto de inflamación crónica y puede ser activado por, digamos, han hallado distintas mutaciones, ¿no? En el gen Carras o en el gen TP53, que son las más frecuentes. En cuanto a la ubicación y morfología del tumor, hay una distinción entre colangiocarcinoma intrahepático, periliar y distal, que ya lo hemos visto en la frecuencia de presentación, y que básicamente la clasificación va a ser de acuerdo a la localización. Y ya, esta es la clasificación morfológica del colangiocarcinoma de acuerdo a la localización. En cuanto a la historia clínica, la presentación es, la clínica igualmente es inespecífica. ¿Qué síntoma tendría este paciente con colangiocarcinoma en todo caso? ¿Qué les haría sospechar de colangiocarcinoma? Ya. Ictericia. Es algo que el paciente con hepatocarcinoma o paciente con... Bueno, el de vesícula biliar podría tener una ictericia, pero el paciente con carcinoma de vías biliares sí tiene ictericia, porque hay obstrucción de la vía. Ya, eso dependerá de la localización y el tamaño del tumor. Igualmente son síntomas inespecíficos, dolor, pérdida de peso, fatiga, y también puede presentarse ictericia y colangitis en presencia de obstrucción biliar. Los síntomas generalmente son en estadios tardíos y por eso el diagnóstico es tarde. En cuanto a la exploración física, realmente no hay mayor, digamos, un signo que ustedes puedan palpar. También se puede hacer el signo de Courvoisier-Terrier, pero no hay nada característico que les pueda indicar que tiene un cáncer, ¿no? Más que todo es la sospecha clínica, paciente que baja de peso y que viene con ictericia. En cuanto a los estudios de laboratorio, hemograma, analítica sanguínea, creatinina, perfil hepático, no hay mucho más. Se pueden pedir otros biomarcadores como el CA199 y la alfa-fetoproteína. El otro que decía ya acá, por ejemplo, ¿cuáles serían, digamos, qué enzimas estarían alteradas dentro del perfil hepático que serían compatibles con un colangiocarcinoma? Elevación de fosfatasa alcalina y... Okay. Y si mi paciente solamente tiene elevación de fosfatasa alcalina, ¿sería compatible? Y la GGTP está normal. Ya, en este caso de la fosfatasa, o sea, ¿cómo ustedes saben si la elevación de fosfatasa alcalina es dependiente del hígado? Cuando piden el perfil hepático, se supone que el patrón de hepatotoxicidad es aumento de TG o TGP.
y patrón de colestasis, ¿sí? Obstrucción de la vía biliar, ya sea intra o extrahepática, serían elevación de fosfatasa alcalina y GGTP. En el caso de que yo solamente tenga elevación de fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina también está a nivel de hueso. Entonces, si tengo solo elevación de fosfatasa alcalina, no hay algún otro síntoma abdominal, etc., entonces tengo que pensar más en patología ósea que en patología hepática. Si quiero confirmar patología hepática, pido GGTP. Si está alta, es del hígado. Si no está alta, es del hueso. Ya, en este caso piden analítica sanguínea en general, pruebas de función hepática, también pueden pedir CA19-9, también pueden pedir CEA y alfa-fetoproteína. Generalmente el CA19-9 va a estar elevado en el colangiocarcinoma, pero es importante recordar que esto igualmente no hace el diagnóstico. Sí te ayuda, pero no hace el diagnóstico definitivo. Porque pueden haber patologías benignas que cursan también con elevación de CA19-9. Ahora, en cuanto a estudios de imágenes, se hace ecografía abdominal y tomografía. En este caso, en el caso de la tomografía, nos permite identificar la anatomía hepática y evaluar la enfermedad a nivel loco-regional o metastásica. Se recomienda una tomografía trifásica con fase arterial, venosa y portal para aumentar la precisión diagnóstica. Y si el diagnóstico definitivo es colangiocarcinoma, entonces se hace una tomografía de tórax para estadiarlo y ver su compromiso en general. Dependiendo de la localización es que van a ver los hallazgos a nivel de la tomografía. Otro estudio que también podemos pedir en cáncer de vías biliares es la resonancia. En este caso, sería más una colangioresonancia, que nos va a definir más la vía biliar, el nivel de obstrucción y el tipo de obstrucción que tiene. En este caso, la colangioresonancia nos permitiría diferenciar de si el paciente tiene coledocolitis o una obstrucción clínica. Y bueno, también podemos hacer tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que también está dentro del tratamiento. Entonces, aquí tenemos tres formas de presentación. Uno que puede ir con compromiso a nivel, digamos, extrahepático, intrahepático, extrahepático, intrahepático. Y dentro de esos están el que es periductal, el infiltrante periductal, el infiltrante y el que puede formar masas dentro intrahepático. Ya, esta tomografía es de un paciente con un colangiocarcinoma iliar. Sí, ya, este es hígado, ¿cierto? Entonces, estas imágenes de dilatación son la dilatación de las vías biliares. Y la imagen que se ve aquí sería la imagen del colangiocarcinoma joven. Ya, y estas son... y aquí se ve, sería un colangiocarcinoma, pero de localización distal, a nivel de coledocodistal. Si ven la imagen que básicamente se va a ver como una imagen de stop, o se puede describir también como una imagen de punta de lápiz. Estos son los distintos subtipos, hay del tipo 1 hasta el tipo 4, dependiendo de la localización. El tipo 1 es por debajo de la confluencia de los conductos hepático izquierdo y derecho. El tipo 2 alcanza la confluencia, pero no afecta a los conductos hepáticos izquierdo o derecho. El tipo 3A afecta el hepático común y el conducto hepático derecho. El 3B el común y el hepático izquierdo. Y el tipo 4 afecta la confluencia, el derecho y el izquierdo. O hay afectación segmentaria intrahepática bilateral o multicéntrica. En este caso de procedimientos intervencionistas, hacen relación a que nosotros también podemos hacer el diagnóstico mediante CEPRE. También podemos utilizar la ecoendoscopía para ver si infiltra tejidos circundantes, sobre todo si está de localización distal, para ver si tiene compromiso a nivel hepático. Y también podemos hacer otros estudios como la colangiografía transhepática percutánea.
En cuanto al tratamiento, depende de la localización, la extensión y la relación de la neoplasia con las estructuras circundantes. Igualmente, el tratamiento definitivo es la cirugía, ya sea mediante resección o mediante trasplante hepático. Y la quimioterapia y la radioterapia son modalidades de tratamiento adyuvantes. ¿Qué es importante tener en cuenta en todos este tipo de pacientes? En este caso, como los pacientes van a tener obstrucción de la vía biliar, para que sean tributarios o en general de quimioterapia o de algún otro tipo de tratamiento coadyuvante, sus niveles de bilirrubinas tienen que estar por debajo de 5. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un paciente con colangiocarcinoma, principalmente van a venir por ictericia. Van a tener bilirrubinas, dependiendo, ¿no? Puede ser en 5, en 10, en 15, pero generalmente los niveles son bastante altos. Entonces, la prioridad en esos casos, cuando yo tengo sospecha de colangiocarcinoma, uno es llegar al diagnóstico, pedir una prueba de imagen que me indique cuál es la localización y si el tumor es resecable o no. Y luego, otra de mis prioridades paralelas, además del diagnóstico, es hacer drenaje biliar. El drenaje biliar puede ser de diferentes formas, puede ser percutáneo o puede ser endoscópico, a través de la CEPRE con colocación de un stent. Entonces, esas son mis dos prioridades en el tratamiento del paciente, porque si yo no bajo su nivel de bilirrubinas, muy probablemente no lo operen y tampoco le puedan dar quimio. Y entre tanto consiga eso, el estado funcional del paciente deteriora y ya no es tributario de ningún tipo de tratamiento, de opción, por decirlo así. Entonces es importante, digamos, el drenaje biliar como tratamiento en general para que pueda recibir otro tipo de tratamiento, en general quimioterapia. Y lo siguiente es, eso también va a mejorar su sobrevida, va a mejorar su pronóstico. Me olvidé lo que les quería decir. Ya. Los pacientes con obstrucción de la vía biliar generalmente se complican con colangitis. Entonces, cuanto antes yo le haga el drenaje, voy a disminuir el riesgo de complicaciones y voy a mejorar su pronóstico. Hay otro tipo de terapias locales que podría recibir el paciente, pero que realmente no son tan frecuentes. También podría recibir embolización, o como les dije, ¿no? Con la CEPRE se podría hacer colocación de stent para evitar la obstrucción de la vía biliar. Y eso sería. Les voy a hacer unas preguntas para ver si han entendido. ¿Qué tomografía? En caso que tenga sospecha de, digamos, ya, viene una paciente, que es un caso de ansiedad, ¿verdad? Ya, viene una paciente con ictericia, con patrón colestásico, que refiere pérdida de peso desde hace más o menos 6 años y con antecedente quirúrgico de colecistectomía por colelitiasis. ¿Qué estudio le pedirían o qué estudios le pedirían para evaluar si tiene para descartar, ¿no? Colangiocarcinoma o neoplasia? Colangiocarcinoma, porque como ya no tiene vesícula. No, porque llegó a su consultorio. Me dijo, doctor, vino amarillita, he bajado de peso, más o menos unos 10 kilos en 6 meses, y me he hecho unos exámenes particulares. Y tengo mis bilirrubinas en 10, y también me han dicho que las pruebas de mi hígado están alteradas. Una tomografía. Ya, ok, pero ¿qué tipo de tomografía? Tomografía. No, porque tomografía, sí, pero el radiólogo me va a decir qué tomografía quiere, de dónde, de qué parte, cómo lo voy a hacer. O sea, con contraste para ver el washout. Ya, pero el washout, ¿en qué patología? Si estaría pensando en cáncer de Patocarcinoma. En cáncer de hígado. O sea, el fenómeno del washout en la tomografía es para el patocarcinoma, o sea, cáncer de hígado. Bueno. Mi paciente está viniendo por ictericia, ¿sí? Una colangioresonancia. Ya, una colangioresonancia. ¿Y qué esperaría encontrar?
Ya, entonces le pediría una colangioresonancia, sí. ¿Por qué? Porque el paciente tiene ictericia y tiene patrón colestático. Entonces hay obstrucción de la vía biliar. Todos los pacientes, sí, o sea, no, bueno, en todo caso hay obstrucción de la vía biliar. Hay obstrucción de la vía biliar benigna y maligna. Benigna, coledocolitiasis, sí, lo más frecuente, por parásitos más frecuente. Ya, entonces, y lo otro sería maligna. Dependiendo, en la colangioresonancia voy a ver o el cálculo, o si imagen en punta de lápiz o obstrucción a algún nivel, digamos, ya sea, es que no sé cómo explicarles porque, o sea, cuando ustedes ven la imagen en la colangioresonancia, se ve una imagen de sustracción, es de bordes definidos, o sea, como un cálculo, como una bolita, no sé, sí han visto colangioresonancia, ¿no? Entonces, las imágenes benignas, la más frecuente es el cálculo, pero si hay imagen en punta de lápiz, o si hay, por ejemplo, pues, es como una imagen de una tubería, si hay una imagen de sustracción que viene de la pared, es más frecuente que sea colangiocarcinoma, ¿sí? Bien. Entonces, ya, le pedirían colangioresonancia. Eso solo les va a decir dónde está localizado el tumor. No les va a dar otra información. ¿Qué más le podrían pedir? Una CEPRE. La CEPRE entra al endoscopio y marca con fluoroscopía, ¿sí? Como una radiografía, que te va a decir dónde está localizado el tumor, nada más. Ahí sí podría entrar la tomografía abdominal capaz para ver extensión. Claro, pero ¿cómo la van a pedir? Eso es lo que quiero que sepan. Porque la tomografía, todos te van a decir, el paciente me dirá, doctora, pídeme una tomografía. Porque si ustedes piden una tomografía sin contraste, no les va a ayudar. Y ya les he dicho, tienen que pedirle una tomografía trifásica. Entonces tienen que especificar trifásica de abdomen, descartar colangiocarcinoma o buscar explicación. Ya, ok. Entonces la idea es que si ustedes tienen sospecha, le piden la tomografía. La colangioresonancia está bien. Le podrían pedir la CEPRE también, pero es más invasivo y te va a dar la misma información que la colangioresonancia. Salvo que quieras colocarle un stent, ¿no? En ese momento, dependiendo. Y luego la tomografía, se tiene que pedir trifásica de abdomen. Ya, ¿y qué marcadores le pedirían en la analítica? Aparte de los que ya les ha traído. CA19-9. CA19-9, CEA. Ya, como más básicos, por decirlo así. Ya, ya, y después de eso nada más tendrían que estadiar. Ya. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más importante para el desarrollo tanto de colangiocarcinoma como de cáncer de vesícula biliar? O sea, ¿por qué se produce? Por pólipos. Inflamación crónica. Por inflamación crónica. Por inflamación crónica. ¿Qué produce la inflamación crónica? Los pólipos es una opción. La colelitiasis, ¿sí? En los dos es factor frecuente. El otro es infecciones parasitarias, eso más relacionado con ASI. ¿Qué enfermedad está más asociada con colangiocarcinoma? O sea, si yo tengo, ¿qué enfermedad sí está más asociada como factor predisponente con colangiocarcinoma? Colectitis esclerosante primaria. Y sí, también se asocia a enfermedad inflamatoria. Pero es que esas son preguntas claves que ustedes tienen que, o sea, al prender su foquito, ¿no? Tiene colangitis esclerosante primaria, entonces tengo que hacer estudios para descartar si no va a tener colangiocarcinoma en algún momento. Ya, ¿qué más? Ya, entonces, ¿qué enfermedades están más asociadas con hepatocarcinoma? Hepatitis B y C, ¿sí? Hepatitis B, hepatitis C. Ya, esas que son las más frecuentes. Y luego está el NASH, ¿no? Hepatitis no alcohólica. De la hepatitis B y C, ¿cuál es más frecuente que haga hepatocarcinoma?
hepatitis B, ¿sí? 50%, 20% hepatitis C, 10% la no alcohólica. La hepatitis B está asociada a hepatocarcinoma más agresivo o menos agresivo. Más agresivo, ¿sí? Más agresivo, con mayor infiltración, con peor pronóstico. ¿Cuál es el lugar más frecuente de metástasis para un hepatocarcinoma? Ya. ¿Cómo diagnostico el hepatocarcinoma? Más que una imagen, ecografía y luego la tomografía. El screening con ecografía, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 6 meses, ¿sí? Aparte de la ecografía, ¿le pido algo más? Alfa-fetoproteína. Ya, o sea, todos los pacientes que tengan hepatitis B y C, cada 6 meses ecografía y alfa-fetoproteína. ¿Y qué tipo de tomografía le pido para descartar hepatocarcinoma? Trifásica, ¿cierto? Sí. ¿Y qué fenómeno voy a observar? O sea, ¿qué quiere decir que? ¿Dónde voy a ver más realce del tumor? ¿En qué fase? Arterial, ¿cierto? Mayor realce en fase arterial, se lava en la fase venosa, en la fase tardía. Creo que eso es lo más importante. Ya. Entre el hepatocarcinoma y las metástasis hepáticas, ¿cuál es más frecuente? O sea, cuando hay, por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente que viene por baja de peso y te toman tomografía, ¿no? Normalmente lo más frecuente es compromiso metastásico. Es lo más frecuente. El compromiso metastásico no va a tener fenómeno de washout y generalmente va a ser multifocal. Entonces, si les preguntan, paciente que viene por baja de peso, cambio en el hábito intestinal, tiene ictericia, bilirrubinas en 5, tiene alteración del perfil hepático, fosfatasa alcalina elevada, GGTP también está elevada, discreta elevación de TG o TGP, y se encuentran múltiples nódulos a nivel hepático. ¿Qué sería, o bueno, cuál sería su diagnóstico más probable? Metástasis hepáticas, hepatocarcinoma, quistes hepáticos, abscesos. Bueno, habría que ver, porque el absceso va a ir con fiebre, ¿sí? O generalmente va a ir con fiebre. Va a tener una clínica más aguda, no va a ser de larga data. Ya, entonces eso, no. Quistes, el quiste también tendría que ver ya, les voy a adelantar entonces. Múltiples nódulos hepáticos que captan contraste periférico. Ya, el quiste no capta contraste, ¿sí? Solamente es una imagen hipodensa de bordes definidos con paredes delgadas, no capta contraste como tal. La metástasis y el absceso sí captan contraste y tienen realce periférico. Y el hepatocarcinoma tiene el fenómeno de washout. Entonces, si les preguntan solamente así, serían metástasis. Y abscesos en segundo lugar, pero tendrían que tener otra clínica, ¿no? Diferente o más aguda y con fiebre, otros síntomas, dolor abdominal, alguna infección abdominal reciente. O sea, a lo que voy es que cuando ustedes se encuentran una tumoración a nivel hepático, la primera opción no es hepatocarcinoma, es metástasis hepática. O metástasis, digamos, en neoplasias es metástasis hepática. Pero de todos los casos, esos serían compromiso metastásico, o sea, no es un primario de hígado, ¿sí? Si les preguntan cuál es el tumor más frecuente de hígado, hepatocarcinoma.
¿sí? Primario de hígado. Pero si es cuál es el tumor o cuál es el compromiso, digamos, tumoral más frecuente de hígado, sería metastásico. Tiene que ver cómo les hacen la pregunta. ¿Ya? Pero si es tumor primario, el más frecuente es el hepatocarcinoma. No sé, ¿tienen alguna duda? El tratamiento, o sea, es que no es tan complejo, ¿ves? No hay opciones. Puede ser endoscópico o puede ser percutáneo. Si el tumor está distal, va a ser más fácil que ese endoscópico. Si el tumor está más proximal, va a ser más difícil. Endoscópico tendría que entrar a drenaje percutáneo. Otro es, ¿cuál es la localización? Cuando yo digo tumor de Klatskin, ¿a qué localización se refiere? Derecha. El resto como derecha. Porque eso sí nos van a preguntar. Sí, en general es la confluencia, ¿no? En el hepato. Pero es alto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Tienen alguna duda? En cuanto a las preguntas, sería un caso clínico para, no sé, característico para ver si es hepatocarcinoma. Sí o sí les van a preguntar del fenómeno de washout. O les van a poner para que diferencien, ¿no? Si realmente es washout o no. Porque eso es lo más importante. Nada más.